¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la unidad correspondiente a equipamiento. Vamos a ver la importancia que tiene el equipamiento en un servicio de alimentación, cómo lo vamos a clasificar, las características constructivas que tenemos en los distintos tipos de equipamiento y qué es lo que nosotros denominamos equipamiento mayor y equipamiento menor. Primero vamos a recordar que cuando hablamos de equipamiento, en realidad estamos hablando junto con el recurso humano y junto con la planta física de lo que nosotros llamamos la estructura de un servicio de alimentación. Cuando hablamos de servicio de alimentación o cualquier servicio, lo que es estructura es planta física, equipamiento y recurso humano. Otro tipo de organizaciones o de actividades tienen estructuras más simples, equipamiento más sencillo, pero alimentación en realidad es un servicio que tiene una estructura muy compleja porque tiene una planta física importante, tiene mucho equipamiento y tiene mucho recurso humano. Y las tres cosas, equipamiento, planta física y recurso humano, son tres sectores que interactúan y que lo tenemos que tener bien para poder tener un servicio de calidad. ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta cuando nosotros seleccionamos equipamiento para un servicio de alimentación? Bueno, fundamental ver el tipo de institución con la que nosotros estamos trabajando. Tenemos que ver si es un hospital de agudos, si es un hospital de crónicos, si es un hospital especializado, si es un hospital monovalente, y es un hospital que tiene, por ejemplo, mucha pediatría, si es un hospital que es de adolescentes o de adultos. ¿Por qué? Porque el tipo de equipamiento que vamos a tener, la especificación que vamos a tener para el equipamiento va a variar. También el sistema de servicio de alimentación que nosotros vamos a tener. Si va a ser un sistema donde el servicio se elabora en la institución o si nosotros estamos recibiendo un catering. Porque aún en los casos que nosotros no produzcamos la alimentación en la institución por X motivo, los motivos pueden ser variados, aún en un catering siempre va a haber un porcentaje de equipamiento que vamos a necesitar. Es decir, nunca vamos a estar liberados de no tener nada de equipamiento. Y también va a tener que ver mucho con el sistema de distribución y de servicio que nosotros tenemos en nuestra institución. Si nosotros tenemos un sistema de distribución centralizado, ¿se acuerdan que el centralizado es cuando nosotros armamos toda la bandeja en el área de elaboración y manejo de alimentos, en el área de distribución? Se arma toda la bandeja con la entrada, plato principal, postre, el pan o las galletitas, los cubiertos, la botellita de agua, y de ahí se manda en un carro portabandeja a las distintas salas de internación. Eso se llama sistema de distribución centralizado. Pero antes había dos sistemas, uno que era el semicentralizado cuando nosotros mandábamos toda la comida a granel ya cocida en el área de evaluación y manejo de alimentos, lo que se consumía crudo, obviamente no íbamos a mandar cocido, y el camarero en la sala de internación tenía una especie de habitación que se lo llamaban office de alimentación y ahí hacía el porcionado. Y después estaba el descentralizado, cuando nosotros mandábamos algunas cosas cocidas y otras cosas crudas, y en el office de alimentación el camarero terminaba de hacer la cocción. La única ventaja que tiene el sistema descentralizado es que, por ejemplo, las carnes, los bifes, al hacerse en el momento, son mucho más ricas, pero es un sistema que requiere mucho más equipamiento, mucho más personal con otro tipo de capacitación, porque necesitamos tener un camarero que a su vez sea cocinero y además el riesgo bromatológico es mucho más alto. Entonces, hoy en día prácticamente el sistema de distribución que hay es el centralizado. Y después tenemos el servicio que se le entrega a nuestros clientes. Y cuando el paciente está internado, se entrega la bandeja, que el paciente la puede comer en un comedor
si es una sala, por ejemplo, de pacientes que están haciendo diálisis o un servicio de hospital de día, o si no, en su propia habitación, que puede ser una habitación individual o compartida con otros pacientes. Y después tenemos la distribución de la comida al personal autorizado o al cliente interno. En estos casos puede ser que nosotros distribuyamos cuando la persona llega al comedor, se sienta a la mesa y viene el camarero y le entrega la bandeja con el menú, o puede ser autoservicio donde vamos a tener un ayudante de cocina que va a ir vigilando esos baños María, los distintos recipientes donde hay, por ejemplo, ensaladas u otro tipo de preparaciones y va a ir asistiendo a el personal autorizado. Entonces, eso va a influir muchísimo en el tipo y en la selección de equipos que yo voy a necesitar. Otro factor a tener en cuenta es el número de raciones. Si yo tengo un servicio con mucha cantidad de raciones, voy a necesitar más equipamiento o voy a necesitar equipamiento que va a tener la particularidad de poder producirme mucha cantidad de raciones o cocinar mucha cantidad de raciones en poco tiempo. Y hay tecnología para hacerlo. También va a depender del periodo punta. Y cuando hablo de periodo punta, acuérdense que lo vimos también en planta física, es como decimos en inglés rush hour, es decir, es el momento de mayor trabajo en un servicio de alimentación. Esto es como cuando ustedes van por una avenida, como es el Panamericano, la avenida Córdoba, a las 6 de la tarde, cuando no estamos en cuarentena y que cuesta mucho poder movilizarse. También va a depender del tipo de menús, la variedad, la complejidad, el tipo de pacientes que tenemos. Si es un hospital o un sanatorio de mayor complejidad, voy a tener más tipificación de menús, entonces voy a tener que hacer mayor variedad de preparaciones. En cambio, si yo tengo una institución más simple o un colegio, el tipo de preparaciones se simplifica. La cantidad de personal que yo voy a tener en número y en capacitación, porque a veces puedo comprar equipamientos que son muy buenos, pero que no tengo personal calificado para poder utilizar ese equipamiento. Va a depender también el tamaño y los sectores que yo tengo en la planta física. A veces hay plantas físicas que están tan mal diseñadas que hay equipos que no pasan por las aberturas. Y en muchos departamentos pasa eso el grado de industrialización de los insumos, es decir, si yo compro o consumo muchos alimentos congelados, voy a necesitar mayor cantidad de freezer y otro tipo de equipamiento no voy a necesitar. Supongamos que yo compre las carnes ya trozadas, voy a necesitar menos equipamiento para lo que es todo el procesado y el deposte de la carne. Y si, por ejemplo, trabajo con pastelería ya hecha, a lo mejor voy a necesitar menos equipamientos de cocción. Y obviamente, también importante el presupuesto. ¿Cuánto dinero tengo para poder afrontar ese equipamiento? Y en función a la cantidad de dinero que tenga para poderlo comprar, voy a poder comprar equipamiento de mejor o de peor calidad y de materiales de construcción mucho más nobles o menos nobles y la cantidad y el tipo de cliente interno y externo que tengo en mi institución. Todos estos factores influyen en la selección del equipamiento, que son casi los mismos, por no decir los mismos factores que influyen también en cuando yo voy a diseñar una planta física. Ahora, cuando yo compro equipamiento, ¿qué atributos tiene que tener? Es decir, ¿qué característica, independientemente del tipo de equipamiento que yo voy a comprar? Bueno, primero tiene que estar construido con material que no sea tóxico. ¿Por qué? Porque si el material es un material que puede desprender partículas a los alimentos que nosotros estamos cocinando, donde estamos guardando, yo estaría contaminando mis alimentos. Entonces, el alimento, el equipo, perdón, tiene que estar construido con un material que no sea tóxico. Tiene que ser resistente al uso. ¿Por qué? Porque es una inversión importante y me tiene que durar un tiempo bastante prudencial. Carecer de bordes puntiagudos
¿Por qué? Porque se evita que el personal se pueda lastimar en el momento que está usando el equipamiento, que parece una pavada, pero no lo es. Los bordes puntiagudos, cuando la gente está trabajando en la vorágine del trabajo y a veces de forma descuidada o sin querer, puede lastimarse. Las puertas de los hornos tienen que tener seguro, es decir, tienen que tener una traba para que cuando el equipo se está usando, sobre todo en los hornos que tienen 2 o 3 pisos, no se abra la puerta y no lastime a nadie que esté trabajando. Tiene que tener mecanismo de corte de energía, las famosas válvulas de seguridad que tienen que tener todo equipamiento a gas, por más que a veces nos da un poquito de trabajo cuando vamos a prender el horno y a veces pasa que llamamos a algún plomero o algún gasista que no es matriculado o no es un gasista que trabaje como corresponde y nos dice, para no tener más problemas, le saco la válvula de seguridad y va a prender el horno enseguida. Sí, pero si llega a haber un problema con el gas, puede haber una explosión. Es decir, nunca hay que sacar la válvula de seguridad a un equipo de gas. Y en un hospital mucho menos, porque cuando cae la inspección nos revisan esas cosas de que el equipamiento cumpla con la normativa. En el caso de la República Argentina, el organismo regulador de los equipos de todo lo que es equipamiento de cocción que funcione a gas, ya sea natural o envasado, es el Enargas. Y en los equipos eléctricos tenemos que tener las llaves, esas famosas de paso, la térmica, como se le dice vulgarmente, en los equipos de alto consumo para que por si hay algún problema subimos la térmica o bajamos la térmica según como esté colocado y así podemos cortar el suministro de energía. El equipamiento también tiene que ser fácil de armar y desarmar. ¿Por qué? Porque un equipamiento que es fácil de armar es más fácil de limpiarlo. Como usted tiene un equipamiento que para desarmarlo es muy complicado, lo más probable es que prorroguen o no limpien con tanta frecuencia el equipamiento, pues dice, cada vez que tengo que desarmar esto es un dolor de cabeza. Bueno, el equipo tiene que ser fácil de armar y desarmar porque de esa manera vamos a facilitar la limpieza. Y el equipo tiene que tener aislamiento térmico y acústico. ¿Esto qué quiere decir? El aislamiento térmico impide que el equipo largue mucho calor al medio ambiente, pero a su vez aprovecho mejor la energía porque si el equipo no tiene aislamiento térmico, el calor en vez de concentrarse, por ejemplo, en el horno, va a ir saliendo de las paredes del horno y no me va a cocinar las cosas en la forma en que me las tiene que cocinar. Además que me va a ir aumentando de forma desproporcionada la temperatura ambiente. Y también tiene que tener aislamiento acústico para que el hábitat de trabajo no sea un hábitat que ayude a que uno tenga problemas de salud. Y el material de construcción, lo que se busca es que las superficies sean lisas, porque eso ayuda a la higiene del equipo, y que no tenga ranuras, porque de esa manera también es mucho más fácil mantenerlo limpio. Y tiene que ser fácil de limpiar, tiene que ser una superficie que sea lo suficientemente resbalosa. ¿Para qué? Para que la suciedad no penetre en las superficies que son más porosas, son mucho más difíciles de limpiar. Y además de eso, el equipamiento tiene que trabajar con temperaturas que a mí me aseguren la seguridad microbiológica de la preparación, tanto en la cocción como en la conservación por frío. Y el material tiene que ser impermeable, esto quiere decir, cuando lo limpio, el material no tiene que absorber ni líquidos o el agua con la que estamos limpiando, ni los productos que tenemos que usar para poder limpiar el equipamiento. Y cuando vamos a comprar un equipamiento, porque todos tenemos la experiencia en nuestras casas, ¿quién no ha comprado algún equipamiento, algún electrodoméstico que a lo mejor no lo usó nunca, lo usó una vez y no lo usó más? Muy común en esas multiprocesadoras que vienen con un montón de aparatitos para hacer muchas cosas y que uno en definitiva ve que es tan complicado armarlo, es tan complicado limpiarlo que terminan usándolo. Entonces, después lo que terminas teniendo cosas que ocupan lugar, que pueden juntar hasta cucarachas, insectos. Entonces, conviene mm, pensar antes de comprar un equipamiento. Y nos tenemos que hacer algunas preguntas.
Una de las preguntas fundamentales es si realmente necesitamos este equipamiento. Porque a lo mejor pensamos que lo necesitamos por una cuestión de moda, no porque sea una necesidad verdadera. También tenemos que ver si ese equipamiento va a satisfacer nuestras necesidades en cuanto al número de porciones que puede llegar a producir, al tiempo que va a tardar en la temperatura en que lo va a conservar. Tenemos que ver también el costo que tiene y si su funcionamiento es complicado o no, porque a veces hay equipos que son tan complicados para usarlo que no tenemos personal capacitado como para poderlo utilizar. Hay que ver también los planes de financiación de ese equipamiento, el tipo de instalaciones que requiere. A veces compramos equipamientos eléctricos, por ejemplo, que no tenemos la instalación que corresponde. A mí, por ejemplo, hoy me entregaron un horno de microondas nuevo y me doy cuenta que el enchufe que trae no es el mismo que el que trae el microondas anterior. Este tiene un enchufe de 20 amperes y el anterior tenía uno de 10 amperes. Bueno, eso lo mañana, si consigo una ferretería, que creo que no están en las cuarentenas, lo compro y lo cambio. Es un arreglo mínimo, pero a veces las diferencias de instalaciones que tenemos, por ejemplo, con el equipamiento, implica cambiar toda mi instalación. Un toma corriente es algo que yo hago con un destornillador y en 10 minutos, pero a veces hay cosas donde a lo mejor uno tiene que cambiar parte de la instalación eléctrica o comprar un equipamiento a gas natural y era gas envasado o viceversa, y ahí, bueno, hay que llamar a un gasista matriculado para que nos cambie los picos, que tampoco es tan complicado, pero bueno, hay que fijarse. También hay que ver la garantía que tiene el producto, garantía de reparación, si el producto es importado, si se consiguen los repuestos y el mantenimiento que requiere. Hay equipamiento que requiere, el mantenimiento es muy simple, en cambio en otros casos hay equipamiento donde el mantenimiento es muy complicado. También tenemos que ver cuando compramos ese equipamiento si cumple con las normativas de seguridad e higiene. ¿Esto qué quiere decir? Que el material no sea tóxico. Y cuando higiene, para la higiene es como estuvimos viendo antes, tiene que ser fácil de armar y desarmar, que tenga corte de energía, que el material de construcción sea liso, que no tenga rugosidades, que sea fácil de limpiar y que sea impermeable. Y último, pero no en importancia, también tenemos que ver el diseño del equipamiento, la apariencia que tiene y si no ocupa demasiado espacio, que a lo mejor no tenemos tanta superficie en la planta física. Fíjese cómo recurso humano, planta física y equipamiento están entrelazados y prácticamente no los podemos separar. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos una buena elección del equipamiento? Bueno, a lo mejor el equipo no se adapta a nuestras necesidades. El equipamiento a lo mejor hacemos una preparación y me modifica las características organolépticas y el valor nutricional de la preparación y a lo mejor voy a tener la gente insatisfecha. Puede a veces disminuir la productividad del servicio y la satisfacción de los usuarios. Eso pasa cuando no elegimos un buen equipamiento. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos clasificar. Una de las bases más básicas para clasificar el equipamiento es clasificarlo según la fuente energética. Y tenemos distintas fuentes energéticas. Ustedes acá en el slide tienen, por ejemplo, gas envasado, carbón, querosén, leña, energía solar, gas natural, y obviamente que va a depender del tipo de servicio que tengamos. Si estamos hablando de una cocina, de un hospital, de un sanatorio o de un colegio, lo que vamos a tener es gas natural o gas envasado. Si es un colegio que está, por ejemplo, en el interior, en zona de frontera, a lo mejor usamos leña, porque a lo mejor la leña hasta la tenemos gratis porque la tenemos al alcance de la mano y podemos cocinar carnes rojas, pollo, carne de cerdo en parrillas al aire libre con carbón o con madera. Querosén hoy en día, digamos que el uso está mucho más limitado, pero en lugares donde hay problemas de corriente eléctrica o no hay corriente eléctrica,
existen heladeras y freezer que funcionan con queroseno. Antes era muy común, pero bueno, cuando se fue poniendo más redes eléctricas, el queroseno pasó a tener como forma de energía para los equipos de refrigeración un rol secundario. Entonces, bueno, acá en este slide tenemos los tipos de fuentes de energía, que es gas natural, el gas envasado, la electricidad, el querosén, el carbón, que lo vamos a usar en las parrillas, en los restaurantes se utiliza muchísimo parrilla o leña, y la leña, obviamente, que es mucho más caro que el carbón, pero si nosotros estamos cocinando carne roja, le da un sabor y un prestigio a la preparación superior a la que le da el carbón. Pero bueno, ese tipo de cosas lo podemos encontrar en un restaurante o en sostenedores libres, en una cocina hospitalaria, no por un tema de que, aparte que puede haber contaminación ambiental, si las campanas extractoras no funcionan bien, no es algo que se use en el ámbito de la salud. Pero nosotros nos preparamos para poder trabajar en cualquier ámbito laboral. También podemos clasificar a los equipos, ya vimos que los podemos clasificar en función a su fuente energética y lo podemos clasificar en función a cómo esté distribuido en la planta física. Vuelvo a repetir, planta física, equipamientos, van siempre juntitos. Y las dos formas de ubicarlos, o las formas más tradicionales, es en islotes o en paredes. Acá en este slide, ustedes tienen dos personas que están cocinando una carne en una parrilla. Del otro lado tienen estas como una especie de alimento para freír, tienen un calentador de platos, tienen del otro lado, fíjense, siguiendo lo de las parrillas, tienen una cocina con 6 hornallas. Bueno, esa es ubicación en islote, eso cuando yo puedo trabajar alrededor de todo el equipo. Y la verdad que es la forma ideal de poner el equipamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en islotes, se optimiza mucho más la funcionalidad del equipo. Y, por ejemplo, si ustedes tienen una olla puesta en una de estas hornallas, si lo tienen en la hornalla de atrás, ustedes corren de costado y perfectamente pueden agarrar la sartén, pueden agarrar la olla y sin necesidad de tener que estar haciendo movimientos bruscos. O sea que la ubicación ideal del equipamiento es en islotes. Pero ¿qué pasa? Para poder tener el equipamiento en islotes, nosotros necesitamos tener mayor espacio físico, que a veces no lo tenemos. Fíjese cómo me puede condicionar la planta física con el equipamiento. Entonces, a resumen, los islotes lo usamos en superficies grandes, mejora la manipulación del equipo y al poder estar alrededor de todo el equipo, lo voy a poder limpiar mucho mejor. O sea que se mejora también la limpieza. Pero a veces no tenemos superficie suficiente como para poder poner el equipamiento en islote. Entonces no queda otra que arrimarlo contra la pared, que como tenemos nosotros en general en nuestra casa, la cocina. Entonces, sobre las paredes se utilizan los servicios donde el espacio es menor. Acá hay más probabilidad de accidente porque ustedes están trabajando y lo que está en la parte de atrás del equipo, todo el esfuerzo que hay que hacer físico origina que en recipientes muy grandes, mucho volumen, a alta temperatura, pueda volcarse, pueda tener un accidente, la persona se puede quemar, se puede lastimar y limpiar el equipamiento mucho más difícil porque ya la parte de atrás no es tan fácil llegar como cuando uno lo tiene puesto en formato de isla. También podemos clasificar el equipamiento según el material de construcción. Y tenemos distintos materiales de construcción
tanto del equipamiento mayor como del equipamiento menor, como puede ser el aluminio, chapa enlosada o chapa esmaltada, que es exactamente lo mismo, cobre, el hierro forjado, hierro negro, acero inoxidable, madera, chapa galvanizada, cromo, vidrio, cerámica y distintos tipos de plásticos. Ahora vamos a ver un poquito las características que tiene cada uno. Una es el aluminio. El aluminio que en realidad en la República Argentina es uno de los materiales más comunes en las cocinas de grandes instituciones y en las cocinas familiares. ¿Quién no tiene en su casa una olla de aluminio, una jarrita de aluminio? ¿Quién no tiene en su casa una, qué sé yo, un colador de aluminio? Como lo ven ustedes acá, y también tenemos vajilla de aluminio que es de un solo uso, las famosas bandejitas de aluminio, que uno pone una preparación, la cocinó en el horno, la comió y la tiró a la basura, no tiene que limpiar nada. Y también tenemos el famoso papel de aluminio que nos sirve para cubrir una preparación y, por ejemplo, en una casa evitar que esa preparación no se ensucie el horno y a su vez que se cocine mucho más rápido. O sea que el aluminio en realidad tiene varias ventajas. Una ventaja es que el aluminio es económico en comparación con otros materiales. Es muy buen conductor de calor, es decir, para los equipos de cocción, que un material sea buen conductor del calor es fundamental porque de esa manera yo voy a cocinar mucho más parejo y mejor la preparación. Es de fácil limpieza, aunque cuando le pasamos virulanas, le pasamos los distintos elementos para sacar la suciedad, se empieza a rayar. Y el problema que tiene el aluminio que recibe ataques de álcalis suaves y ácidos fuertes. ¿Esto qué quiere decir? El aluminio interactúa con el alimento. Entonces, los recipientes de aluminio son baratos, el aluminio es liviano, es buen conductor de calor, tiene muchas ventajas, pero ¿qué pasa? Yo cuando cocino en aluminio no puedo dejar mi preparación en esa olla de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio va alargando micropartículas en el alimento y se puede intoxicar la preparación, en realidad se va a intoxicar la persona, se puede contaminar la preparación que yo tengo en esa olla de aluminio o en esa sartén de aluminio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay discusiones porque como va alargando micropartículas de aluminio a la preparación, algunos consideran que esas micropartículas de aluminio pueden ser responsables en muchas personas del mal de Alzheimer. Entonces, bueno, no es una verdad a ciencia ciega porque son trabajos preliminares, pero en algunos países está prohibido vender, por ejemplo, ollas de aluminio. Después tenemos el cobre. El cobre tiene la ventaja que es un muy buen conductor del calor. Es difícil de limpieza porque se mancha cuando se seca, de alto costo. En Argentina el cobre es muy caro. Reacciona con ciertos alimentos. Es resistente a la corrosión cuando tiene una aleación con níquel. Y por el tipo de superficie no facilita la proliferación de microorganismos, o sea que es un buen material, pero en las cocinas ustedes prácticamente no lo van a ver, a no ser una fondue si están en algún restaurante tipo vintage o boutique, porque como es muy caro el cobre, si tienen algo de cobre seguramente se los van a robar. Después tenemos el hierro negro. Acá tienen dos ejemplos, las famosas biferas o planchas, que es un muy buen conductor de calor, lo absorbe y se puede tratar sobre todo con, por ejemplo, con la grasa de la carne de vacuna que se le pasa para que esa grasa, el hierro no tenga contacto tan directo con el oxígeno y de esa manera no se oxide.
Y en la Argentina, bueno, es muy común la famosa bifera, la famosa plancha lo bife, que puede ser redonda, cuadrada, con esas rayitas como tienen ahí en la imagen. Después también tenemos el hierro forjado, que es el hierro que se usa, por ejemplo, en las hornallas, es en el soporte donde uno apoya las ollas, las sartenes, y en las patas por ejemplo, de las cocinas, de los hornos, se utiliza el hierro forjado que se le hace distintos tratamientos para que no se oxide y que es un material muy noble que soporta el peso de los equipos más todas las cosas que nosotros le ponemos con los alimentos y tiene una duración muy prolongada en el tiempo. Después tenemos el cromo que en realidad es una paquetería, ustedes ahí tienen una foto de una licuadora, es decir, ¿en qué se usa? Antes se usaban los autos para los paragolpes. El cromo en los servicios de alimentación lo podemos tener, por ejemplo, en una tostadora, en una licuadora, en algún equipamiento menor formando parte de la carcasa, es de muy fácil limpieza y la verdad que le da un muy lindo aspecto, pero no es un material de uso tan común en los servicios de alimentación. Después tenemos el famoso hierro porcelanizado, es decir, es un hierro que tiene una pintura que parece porcelana, o se llama hierro esmaltado también. En general tiene un aspecto brillante, es resistente a los ácidos, es muy buen elemento para cocinar, porque no interactúa con el alimento. El único problema es que a veces los golpes hacen que esa capa de esmalte se levante y empieza a oxidarse el hierro que está debajo de ese esmalte. Y entonces también se puede rajar, sobre todo cuando pasa el tiempo y el material ya sufre el estrés, entonces se puede rajar, pero tiene la gran ventaja que no retiene ni sabores ni olores, porque, por ejemplo, cuando un material retiene olores y sabores, ustedes hacen una preparación y después cuando quieren hacer otra, a lo mejor ese material puede transmitirle el olor de la preparación anterior. En cambio, el hierro porcelanizado o esmaltado con cualquiera de los detergentes comunes que se usan en cualquier servicio de alimentación y en cualquier casa de familia, se limpia perfectamente sin ningún problema. Después tenemos el vidrio. Acá, bueno, en esta foto, fíjense que tenemos las puertas de las cocinas de vidrio. Es el material muy ecológico, ¿por qué? Porque el vidrio se puede reciclar completamente y el vidrio, como funde a 1600 grados centígrados, ¿qué pasa? A esa temperatura no hay posibilidad que sobreviva ningún microorganismo. O sea que yo puedo sacar un vidrio de un basurero recontra contaminado, lo llevo a una recicladora, lo funden y puedo tener un vidrio que se pueden hacer biberones para los bebés. Es decir, es un material que tiene muchas ventajas. No retiene olores ni sabores, se limpia fácil. De hecho, ustedes pueden tener en un frasco mermelada. Después que comieron la mermelada, lo lavan, pueden poner berenjenas en escabeche. Lo lavan después, cuando terminaron de comer las berenjenas, con una esponjita con detergente. Y en ese frasco pueden volver a poner mermelada, de gusto que sea. Y la mermelada no va a tener gusto a berenjena, ni la berenjena van a tener gusto a mermelada, porque se limpia muy fácil y no retiene ni olores ni sabores. Eso es muy importante en un material, sobre todo que va a tener contacto con los alimentos. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con el vidrio? Que se rompe con mucha facilidad. Una cosa que no podemos aceptar en los servicios de alimentación porque es riesgoso son, por ejemplo, esas botellas de tomate triturado. El tomate triturado que viene en botella es muy rico, sale una salsa bárbara, pero en los servicios de alimentación, tanto institucionales, escolares, asistenciales, no lo podemos recibir porque en general el vidrio con el que está construido es un vidrio muy finito y cuando se destapa a veces se puede astillar alguna astillita de vidrio que puede caer en la salsa y podemos tener flor de problemas, podemos poner en riesgo la salud de las personas.
Pero como para que vuelvan a entender un poquito más a qué me refiero yo al vidrio de material tan noble, fíjense en las bebidas. Cuando ustedes van a un restaurante, cuando no tenemos la cuarentena, ¿no? Y pedían una botellita de Coca-Cola y se las traían en botellita de vidrio, vieron que el sabor es diferente a cuando ustedes la toman de una lata o de una botella de plástico. El vidrio, como no interactúa con el alimento, no le cambia ni el sabor ni el olor a ningún líquido ni a ninguna preparación. Es un material muy noble, pero el problema es que se rompe. Y el otro problema que tiene el vidrio es pesado. Y vamos a ver después por qué motivo es importante el tema del pesado. Se pesa el material. Después tenemos la loza. La loza que hay de distintas calidades, que no interactúa con los alimentos, no retiene olor ni sabor. Ustedes en un plato pueden poner una torta, pueden poner una milanesa, y si el plato lo lavaron, no va a darle olor una preparación a la otra. Tenemos de distintas calidades, de distintos formatos, de distintos colores. Hay unas muy bonitas, pero el problema es que se rompe con bastante facilidad. Después tenemos acá el plástico. Bueno, todo un capítulo para el plástico. ¿Por qué? Porque el plástico tiene virtudes, pero tiene también muchos defectos. Una de las virtudes que tiene, que es liviano. Y eso es uno de los motivos por el que se usa tanto el plástico. Por ese motivo, vieron que casi todas las gaseosas vienen en botella de plástico. ¿Por qué? Porque pesan menos. Y uno decir, ¿qué? ¿La fábrica se preocupa para que Doña Rosa no lleve una bolsa pesada con gaseosas? No. Cuando la gaseosa pesa menos, el camión que lleva las gaseosas lleva menos peso. Si el camión lleva menos pesos, consume menos combustible. Para una fábrica que produce millones de botellas en todo el mundo, esa reducción de peso implica una reducción de costos muy importante. Por eso se usa tanto el plástico. Y fíjense que cada vez está más metido en nuestra vida. Cosas que antes eran de otros materiales, se busca siempre hacerla de plástico porque es liviano, porque es barato. Y la industria siempre trata de reducir costos. Pero tiene tres desventajas terribles. Y hay una cuarta que no la escribí, pero que se las voy a decir. Primero, que absorbe olores, es decir, ustedes, por ejemplo, guardan una salsa de tomate en un recipiente de plástico y después que lo consumieron, lo lavan y van a ver que cuesta de limpiarlo porque queda roja el envase porque el plástico interactúa con el alimento. Y es difícil de limpiar. ¿Por qué? Porque como interactúan, van quedando partículas de alimento en el plástico y el plástico a su vez manda partículas al alimento, entonces hace que sea difícil de limpiar. Ahora la gran ventaja es que es barato y liviano. Es un material bueno para usar en los servicios de alimentación para guardar, por ejemplo, alimentos en la despensa para mantenerlos a temperatura ambiente o para guardarlos en las cámaras frigoríficas a temperatura de refrigeración. Yo no les recomiendo para nada utilizar recipientes de plástico para la cocción, aunque sea en el horno en microondas y que el recipiente le diga apto para microondas. ¿Por qué? Porque después del tercer uso, el plástico se empieza a desnaturalizar, empieza a sufrir estrés. De hecho, uno lo ve el desgaste que tiene cualquier recipiente de plástico y empieza a alargar partículas de plástico a los alimentos. Cosa que no ocurre con el vidrio o con la loza. Por ejemplo, en microondas lo ideal es cocinar en el mismo plato que uno come o en un recipiente de vidrio que se cocina perfectamente. Y el otro gran problema que hay con el plástico, que si bien hay plásticos que son reciclables, no se recicla todo el plástico que se utiliza. Entonces, ¿dónde termina el plástico en el medio ambiente? Termina en nuestros ríos, en los mares, en los océanos. Termina en
el campo, en la montaña, digo, yo he ido a Salta, he ido a Mendoza y es muy difícil cuando uno va en esos lugares tan bonitos y observa al costado no encontrar vestigios de plástico, botellas, tapitas, bolsitas. Ahora con los supermercados que no entregan bolsas de plástico ya eso no se ve tanto. En provincias se sigue entregando, pero igual envases de plástico que vemos esparcidos por todos lados, que la gente desaprensiva los tira, por ejemplo, en los ríos, y en algún momento eso se empieza a degradar y lo comen los peces. Y cuando nosotros comemos carne de pescado, el pescado tiene vestigios de plástico que va a nuestro cuerpo, pero es el plástico que tiraron los seres humanos. Entonces hay que primero evitar el plástico de un solo uso, porque es altamente contaminante, y tratar de utilizar otro tipo de materiales en lugar del plástico. Yo sé que esto es una lucha media perdida porque como el liviano y es barato, y el mundo consume mucho petróleo y el plástico viene de derivado del petróleo, es una cosa medio como remar contra la corriente. Pero bueno, la buena noticia es que hay estudios de plásticos vegetales y que son degradables, todavía no son de uso masivo, pero que a lo mejor en el futuro podremos enterrar una botella de plástico y quizás eso en el medio ambiente lo transforme en un abono y que crezcan mejor las plantas. Pero todavía estamos lejos de eso, seguimos nosotros con la cultura del petróleo. Y acá tenemos, para mí, el mejor material de todos, que es el acero inoxidable, que es un material muy fácil de limpiar, que es resistente a la corrosión y que por su superficie, que es lisa, no favorece que se puedan formar microorganismos. Por eso se lo dice que es inerte. No se mancha, es muy durable. Diría a veces que si le regalan un casamiento o un juego de vajilla de acero inoxidable dura mucho más que el matrimonio. Y hay varios tipos de aleaciones de acero inoxidable, no son todas iguales. Y la que se utiliza, la ideal, la más durable en cocina, es el acero 304, que contiene cromo y no es magnético. ¿Y cómo sé yo si es 304 o 430, que es el otro acero que se utiliza en cocina? Voy con un imán. Si el imán no agarra el acero, ese acero es de mucha mejor calidad. Si el acero agarró el imán, ese imán se adhiere al acero, quiere decir que tengo un acero de menor calidad. Pero para mí es mucho mejor que el aluminio. El problema que tiene el acero inoxidable, a pesar de todas las ventajas que tiene, es que es caro, no es buen transmisor del calor y la comida se puede pegar. Yo ahora voy a salir 2 minutitos de esta pantalla y voy a ir ahora a la webcam. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar. Esto lo puedo hacer porque estoy en mi casa. Miren, yo les voy a mostrar. Esto es una olla de aluminio. Una olla que tiene sus años. ¿Ven? Una olla de aluminio que cuando va pasando el tiempo se nota el desgaste que partículas de aluminio han pasado a las comidas que se han hecho durante tanto tiempo en esta olla y que seguramente muchas de ellas estarán en mi cuerpo o han tenido que pasar por los riñones para poderlo eliminar. ¿Qué ventaja tiene esto? Que es liviano y es muy buen transmisor del calor. Por el otro lado tenemos esto, que es una olla de acero inoxidable, que tiene también sus años, pero fíjense ustedes cómo se conserva esta olla, que parece mucho mejor, de hecho está mucho mejor que la otra, tiene unos añitos menos que la de aluminio, pero miren lo que es esta olla, lo que es esta tapa, es bastante cara, tiene una válvula para retirarle el vapor, o sea que puedo jugar con distintos factores, pero el problema que tiene esto es que esto es mucho más pesado que la otra olla, sin lugar a duda. El acero inoxidable no es buen transmisor del calor, pero la industria
conseguido cosas para mejorar este problema que tiene el acero inoxidable. Esto es acero quirúrgico, que es ponerle 3 capas. Es decir, ustedes acá tienen acero inoxidable, pero fíjense que acá tienen una ranurita. ¿Ven? Que se ve como que este acero inoxidable está como si fuera este piso de la olla, está encastrado en el cuerpo de la olla. ¿Por qué? Porque entre el cuerpo de la olla y esta especie de base que tiene la olla, hay una capa de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio es buen conductor del calor. Entonces, cuando ustedes ponen el fuego, ese aluminio transmite mucho mejor el calor que si fuera solo acero inoxidable. Y por dentro de la olla, como observarán, perdón, pero no soy muy ducho yo con la cámara, como observarán, lo que ven es acero inoxidable. ¿Por qué? Porque porque el aluminio no tiene en ningún momento en esta olla contacto con el elemento. Esta olla cuesta bastante cara. A mí me la regalaron por una charla que fui a dar a una fábrica de ollas de acero inoxidable, pero la verdad que realmente es un material muy noble. Esta olla encima tiene la ventaja que para cocinar hay que ponerlo en el fuego corona, menos del mínimo. O sea que esto ahorra gas. Lo compra mucho la gente que vive en el conurbano y que no tiene gas natural, que el gas envasado es mucho más caro. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Por ejemplo, una persona cocina con fuego muy bajo y cuando terminó de cocinar, si los restos de las personas de la familia todavía no vinieron, esto se conserva mucho tiempo caliente y se puede dejar en este recipiente porque el acero inoxidable no interactúa con el alimento, como sí pasa con el aluminio. El aluminio, al interactuar con el alimento, yo terminé de cocinar, tengo que pasar a otro recipiente. En cambio, el acero inoxidable, esto que es tan noble, yo puedo cocinar y si me quedó algo, esta misma olla la puedo poner en la heladera y se conserva perfectamente. Bueno, ya le hice la propaganda al acero inoxidable, yo soy fanático del acero inoxidable, me encanta el aspecto que le da a las cosas, me encanta que no interactúe con el alimento, me parece que es un material muy noble, el gran problema que tiene que es muy caro. Bueno, ahora vamos a seguir con la presentación. Bueno, como dijimos que es fácil de limpiar, pero se pega a la comida. La madera. Bueno, madera es un material que ya está desapareciendo de las cocinas. Tiene que ser una cocina muy antigua o un restaurante medio vintage que todavía les quede las viejas heladeras que tenían la estructura de madera. La madera es un material que no es ideal en una cocina porque absorbe la humedad, se dilata, se contrae. En las superficies hay que hacerle mucho mantenimiento porque si no junta microorganismos porque se va dilatando, se va contrayendo el material, o sea que no es conveniente. Y esto que tienen ustedes a la derecha es las tablitas de madera, que esa puede ser a lo mejor una tabla de material sintético, imitación madera, que también las hay, pero las tablas de madera los bromatólogos no las recomiendan porque cuando uno va picando se van formando micro rayas, que a veces no son tan micro, se ven a simple vista, y ahí lo que dificulta es la limpieza donde se pueden formar microorganismos. Algunos trabajos dicen que en cuanto a bioseguridad tabla de madera, la de PVC exactamente lo mismo, pero la realidad es que los bromatólogos no nos permiten que usemos tablas de madera. No se permite. Después tenemos la chapa galvanizada, que ¿dónde la vamos a ver? La vamos a ver, por ejemplo, en las cañerías de ventilación de los equipos. Y acá ustedes a la izquierda de la pantalla ven una cámara frigorífica cuyo material de construcción es chapa galvanizada. ¿Qué ventaja tiene la chapa galvanizada? Que es una chapa que tiene un tratamiento eléctrico que hace que
se retarde mucho la oxidación. Es decir, ustedes una cámara de chapa galvanizada la pueden tener muchos años y el proceso de oxidación se va a demorar. Hay empresas que compran las cámaras de chapa galvanizada y las pintan. Bueno, el tema hay dos opciones, porque el problema es que como la chapa galvanizada tiene un tratamiento eléctrico, no, no se adhiere la pintura tradicional, esmalte sintético no se adhiere. Entonces, lo que se le hacía antes es pasarle un producto que se llama soda cáustica para eliminar ese tratamiento eléctrico que tiene la chapa, darle porosidad y que esa porosidad absorba el esmalte sintético. Pero hoy en día hay pinturas que son aptas para la chapa galvanizada. Bueno, según el tamaño, nosotros el equipamiento lo vamos a poder dividir en equipamiento mayor y equipamiento menor. ¿Esto qué quiere decir? Equipamiento mayor es todo equipamiento que no es tan fácil de trasladar de un lado al otro, como puede ser una cámara frigorífica, un horno, como puede ser una heladera comercial. Todo eso es equipamiento mayor. En cambio, equipamiento menor puede ser las ollas, los cubiertos, los vasos, la vajilla, una licuadora, un mixer, todo eso es equipamiento menor, ¿sí? Equipamiento que no necesito amurarlo a una pared, no necesito amurarlo a un piso y que su traslado es muy fácil. Después también lo podemos clasificar al equipamiento según la función que cumple. Y ahí tenemos equipamiento de control, que esto lo vamos a usar mucho en el área de recepción. Tenemos ficheros, balanza, fichero o planilla de Excel hoy en día, ¿no? Balanzas, básculas, reloj para ver el horario que llegó el proveedor, el horario que tiene que ser. La cocina siempre tiene que tener un reloj. Cocina que uno llega y no hay reloj, esa cocina no funciona bien, porque el cocinero, el ayudante de cocina y el licenciado de nutrición tienen que saber qué hora es y tienen que estar viendo que las cosas se estén haciendo en el momento oportuno para que el servicio salga horario. Termómetro para alimentos, pHímetro y bueno, distintos equipos de control que nosotros podemos controlar la humedad, la temperatura, etc. Después también tenemos equipos de trabajo mecánico, como puede ser la picadora de carne, que seguramente ustedes la han visto en todas las carnicerías, la máquina universal, que es lo más parecido a, bueno, antes le decía Kenwood Chef, ahora yo no sé qué nombre tiene, pero esa máquina que uno le va cambiando accesorios y sirve para picar, para batir, para rallar, y se le dice máquina universal, que lo tienen ustedes, por ejemplo, en este slide, la foto que está en la parte inferior. Bueno, sierra eléctrica, que todos lo vieron en una carnicería, licuadora, procesadora de verduras, peladora de tubérculos, amasadora, sobadora. La sobadora es la que estira la masa que se usa mucho en pastelería. Máquina moledora de café cuando se usa café en granos y sobre todo si estamos hablando de un restaurante. Lavadora de verduras, procesadoras familiares para hacer a lo mejor alguna preparación chica, trituradora de hielo, fabricadora de hielo. Eso hay que hacerlo únicamente que sepamos que tenemos agua de muy buena calidad y que le hacemos buen mantenimiento al equipo, porque si no podemos terminar dando hielo contaminado. En esos casos mejor cómprenlo ellos. O sea que tengamos mucho cuidado con la fabricadora de hielo. Cortadora de fiambre, que todos lo han visto en los almacenes. Después tenemos equipamiento que sirve para conservar los alimentos por frío, como pueden ser las cámaras frigoríficas, las heladeras comerciales, las heladeras familiares, las heladeras expendedoras, las que están en los negocios que ustedes van, abren una puerta, sacan un jugo, una gaseosa o lo que sea, un yogur, heladeras conservadoras de helados, enfriadoras de bebidas y freezer, que antes era una cosa novedosa, pero ustedes ya nacieron en la época del freezer microondas. Y acá tenemos distintos tipos de cámaras frigoríficas y de distintos materiales. Lo que ustedes ven en la parte superior izquierda de este slide, ven una cámara frigorífica de color blanco, bueno, blanco o de cualquier otro color. En general se usa mucho color blanco en la cocina porque es un color que enseguida nos muestra
si la superficie está limpia o está sucia. Pero por ejemplo, esa cámara frigorífica es de un derivado de PVC, es decir, como vulgarmente se le dice plástico, que para una cámara frigorífica es un muy buen material porque es un material que no necesita mucho mantenimiento, no hay que estar pintándolo, es fácil de limpiar, o sea que cubre, y no es de un solo uso, o sea que cubre muchas de las expectativas que tenemos con los materiales. Observen ustedes que tienen las puertas de la cámara abierta y que la cámara tiene que tener doble manija, es una manija adentro y una afuera. ¿Por qué? Porque si alguien llegó a cerrar la puerta de la cámara y dice, uy, mira, la dejaron entornada y no la cerraron, y me la cierra, lo mejor puede haber alguna persona dentro de la cámara trabajando. Entonces, bueno, tiene que obligatoriamente tener doble manija. Después en la parte de abajo tienen una cámara frigorífica debajo de la cámara que teníamos anterior, que también el interior, esto es una modular que se arma muy fácil y es un interior de PVC. Después hacia la derecha del slide tienen una cámara que se usa también en gastronómica, que es de acero inoxidable, pero que no es modular, que va contra la pared y que tiene distintos sectores separados por paredes y por puertas para poder guardar distintos tipos de alimentos y que no haya ningún tipo de contaminación cruzada. En la cámara, como la que tenemos en el slide, en la foto, perdón, del lado izquierdo, ahí hay que tener mucho orden cómo se guardan las cosas porque puede haber contaminación cruzada. En cambio, la que tenemos en la derecha, en la parte superior, es mucho más difícil que haya una contaminación cruzada. Y en la parte inferior de donde el slide, del lado derecho, ven cómo se va armando una cámara modular que es como si fuera el antiguo juego de los 1000 ladrillos o del rastre del cual yo era tan fanático cuando era chico. Después tenemos, bueno, distintos tipos de heladeras comerciales, algunas que son exhibidoras, que tienen la puerta de vidrio para poder ver lo que hay adentro. Y muchas veces en las despensas se pone alguna heladera comercial con puerta de vidrio para no poder observar bien cómo se está manejando la heladera sin necesidad de tener que estar abriendo la puerta y perdiendo frío. Después, bueno, tienen una heladera expendedora, típico que antes había en los almacenes. Y después tienen a la derecha una heladera también comercial, pero que la puerta es cerrada. Y está, bueno, es un material de acero inoxidable. En general pueden tener, como la que está abajo en el medio, es una mezcla de acero con PVC, o pueden tener acero con vidrio como la que tienen en el extremo izquierdo. Después tenemos las unidades de cocción, que tenemos las marmitas que pueden ser fijas o volcadas. Yo ahora les voy a mostrar una imagen. Anafes, parrillas, planchas, horno de microondas, horno convector, horno mixto, hornos piseros, sartenes, ollas, placas de cocción, freidoras. Acá tienen un ejemplo de lo que es una marmita. A la izquierda tienen una marmita fija, que es como una gran olla. En la parte inferior tienen una especie de canilla que es para desagotar el agua. Y en la parte superior tienen, en la parte superior contra la pared, tienen un reloj que le va marcando la temperatura. Y en la parte que da como si fuera al frente, tienen una canilla donde entra el agua. Es decir, es como una gran olla con canilla y obviamente que abajo tiene un mechero que puede ser a gas o eléctrico, que eso me levanta temperatura y ahí se cocina para grandes consumidores y cuando se tienen que hacer muchas raciones. Y a la derecha tienen una marmita volcable que el mismo principio de funcionamiento que tiene la marmita que está a la izquierda, la más chica, pero que esta se puede dar vuelta y se facilita mucho más la limpieza. Y acá tenemos esto que es tan útil en los servicios de alimentación, que es el horno convector, que no deja de ser un horno tradicional como el que ustedes deben tener en sus casas, pero que tiene la diferencia que este horno tiene un ventilador. ¿Lo ven? En la parte de atrás. ¿Para qué tiene ese ventilador?
para distribuir en forma mucho más pareja el calor, y al distribuirlo en forma más pareja, la preparación se cocina mucho más rápido. Y una preparación que se cocina mucho más rápido me permite poder hacer más raciones en un horno, y ¿saben qué? Cuando se cocina más rápido se pierde menos peso del alimento. Y esto en la carne es muy importante, porque al precio que está la carne, que se pierda menos peso es un tema muy importante. Entonces es un horno común como cualquier otro, pero con un ventilador. Después tenemos los hornos mixtos. El horno mixto, que es un horno que funciona con gas, con electricidad y con agua. ¿Por qué? Porque yo en este tipo de hornos controlo la variable de temperatura y humedad. Por ejemplo, yo podría poner en este horno vegetales de hoja, bien lavadas los vegetales, y me sale como si fuera una vaporera. Es decir, yo controlo la temperatura y la humedad. Y en las carnes, esto es muy importante porque ya la cocción no es en calor confinado seco, es en un calor donde yo puedo decidir con qué porcentaje de humedad. Entonces la carne, al no cocinarse en un medio tan seco como es un horno común, la carne pierde menos líquido y se conserva más el peso. Estos pueden ser más chicos o más grandes donde se van poniendo las bandejas. El problema que tienen estos hornos es que son más difíciles de manejar, si el personal tiene que estar mucho más adiestrado, y son hornos que tienen un precio muy caro, son hornos que en general no se fabrican en Argentina, creo que vienen de Alemania. Yo creo que uno de estos hace unos años atrás, no me acuerdo si eran 20.000 o 30.000 euros, costaba, no un horno demasiado grande, o sea que es una inversión de dinero bastante interesante. Después tenemos el horno infrarrojo, que es el horno tradicional de cualquier casa de familia, que no tiene ni ventilador ni control de la humedad. Tiene un mechero que puede estar el mechero en la parte de abajo, puede estar en la parte de arriba, o como el que tienen ustedes hacia la derecha, que tiene abajo y arriba. Entonces al tener dos fuentes de calor, la preparación se cocina mucho más rápido. Y ahí tienen esos ganchos que es para hacer pollo tipo espiedo. Tipo no, espiedo directamente. Después están los hornos piseros, que es lo mismo que el horno infrarrojo, pero con la diferencia es que el formato es más alargado, está puesto sobre un soporte de hierro, cosa de que sea más cómodo, y yo puedo cocinar cualquier cosa ahí, pero el formato que tiene, la altura que tiene, me lo hace ideal para poder hacer una rica pizza de la cual yo soy tan adepto. Después tenemos las freidoras, que hay de distintos tamaños. Entonces ustedes seguramente lo habrán visto en estas cadenas de comida tipo McDonald's, Wendy's o Burger King, así le hacemos la propaganda a las tres, o Mostaza también, no que no me olvide, que bueno, todos saben las ventajas y desventajas que tiene la cocción por fritura. La ventaja que tiene la freidora, que ustedes tienen estos canastos donde se va filtrando, es decir, en el aceite no quedan restos de alimentos. Uno puede controlar bien la temperatura de cocción, pero lo que hay que tener es la constancia de ir cambiando el aceite para que no se sature. Después tenemos placas de cocción donde uno no ve ninguna llama, sino que es una placa que puede ser eléctrica. En general son eléctricas, que hay unas que son de vitrocerámicas, otras que son de inducción, que ahora están muy de moda, que se usa mucho en Europa. El tema es que las placas que son de inducción, que son eléctricas, que optimizan mucho más la energía y calientan mucho más rápido, no se puede usar cualquier tipo de vajilla. Hay algunos materiales que no se pueden usar en las placas de inducción, pero bueno, es un sistema de cocción muy, muy inteligente, sobre todo en los lugares donde no hay gas natural o hay problemas con el gas. O en los departamentos de ahora que en la mayoría no traen instalación de gas directamente.
Después tenemos la conservación por calor, donde tenemos mesas calientes, baños marías, tolvas, que es como una olla alargada, calentadores de plato, que se usan mucho, por ejemplo, para conservar la comida caliente hasta la distribución, y otro es, por ejemplo, se usan también mucho en los restaurantes de tenedor libre. También tenemos recipientes térmicos, las lanchonettes. Y tenemos las unidades de distribución, que son los famosos carros térmicos, que hoy en día ya los carros térmicos son carros portabandejas, ya no son térmicos, son isotérmicos. Tenemos, bueno, carros transportadores que podemos llevar vajillas, podemos llevar alimentos, refuerzos, etcétera. Tolva, que esto está puesto de más, que no tiene ningún sentido. Sí, la tolva como distribución del desayuno, por ejemplo, llevamos té, podemos llevar café, podemos llevar la leche caliente, que son como grandes termios. Después tenemos, bueno, máquinas expendedoras de bebida, que son las que ustedes ven en muchos lugares. Uno pone una ficha, una moneda, le da una latita de una gaseosa, y expendedora de snacks, que son todas esas cosas tan ricas que tienen mucho sodio, un montón de calorías, un montón de grasa, que te hacen engordar como la Gran 7, pero que no es fácil de resistirse. Después tenemos las unidades de servicio, que tenemos bandejas, que son bandejas isotérmicas, no son térmicas, es decir, son bandejas que teóricamente conservan la temperatura así como uno lo puso en el plato, pero a veces no la conservan tanto. Tenemos jarras térmicas, las vajillas, que pueden ser de distintos materiales, cubiertos, y ahí tenemos una máquina expendedora de pan. Esto es una foto sacada en Alemania. Yo acá en Argentina no he visto la máquina expendedora de pan, pero sí la vi en Alemania. Después tenemos unidades de higiene, como pueden ser piletas, mesadas, lavadoras de vajillas automáticas, la campana extractora de humo, contenedores plásticos para guardar la vajilla sucia y para guardar la vajilla limpia, recipiente para residuos y triturador de residuos, que eso va en las piletas donde se lava, donde se tira todo el orgánico. El triturador de residuos tiene como una especie de, como si fueran las cuchillas de una licuadora, pero no son tan peligrosas como la cuchilla de la licuadora. Si uno pone el dedo se la corta, pero en este es mucho menos cruento. Eso tiene un motorcito que lo que hace es triturar la materia orgánica. Uno abre el agua y esa materia orgánica va por la cañería, va a la cloaca, entonces uno disminuye la producción de residuos orgánicos. Yo esto lo he visto en el Hospital Piñero de la zona de Flores, pero no está muy fomentado el uso del triturador de residuos en la República Argentina. En otros países, en las casas de familia, uno lo ve en las películas, tiene el triturador de residuos. ¿Por qué no está tan difundido? Y porque nuestras cloacas, las cañerías, son muy antiguas y no tienen el espesor que deberían tener para poder soportar toda esta carga en las cloacas. Entonces seguimos sacando la basura en la bolsa de plástico, que después es un relleno sanitario y queda todo ahí. Después tenemos equipamiento menor, por ejemplo, guafleras, pancheras, panquequeras, hay distintos equipamientos porque también es equipamiento un vaso, un plato, los cubiertos. Y también podemos clasificar el equipamiento según su ubicación en la línea de producción. Y tenemos, por ejemplo, en la recepción, termómetros digitales, tenemos básculas, planillas, computadoras. En la despensa tenemos la cámara de verdura, que la temperatura tiene que estar entre 0 y 7 grados, una humedad entre 85 y 90%. La cámara de carne, que es igual que la de verdura, pero lo que le vamos a cambiar es la temperatura. ¿Por qué? Porque vamos a tener un rango de temperatura entre 0 y 4 grados y una humedad entre 75 y 85%, un poquito menos de humedad que la cámara de verduras. Y pueden estar hechas de acero inoxidable, de poliuretano o plástico, como lo quieran llamar. El piso de la cámara puede ser de acero inoxidable, pueden ser placas de asfalto o pueden ser baldosas. Tiene que tener un termómetro afuera la cámara, y la apertura puede ser manual o automática, y tiene que tener siempre una manija interior para evitar cualquier tipo de emergencia. También hay cámaras con puertas corredizas, y lo ideal es que los estantes sean de acero inoxidable.
En el área de preparaciones previas tenemos, por ejemplo, procesador de frutas y vegetales, que tienen discos intercambiables que la misma máquina uno puede utilizarlo para rallar, para picar, para procesar de distintas maneras los vegetales y rallar hasta queso con estas máquinas. Acá tenemos en la parte superior derecha una máquina peladora de papa. Y yo en otro momento les voy a mostrar una peliculita de cómo lo pela. En realidad, en la parte superior se ponen las papas. Eso tiene una piedra que va dando vuelta y por fricción le va sacando la piel a la papa. Y en la parte que ustedes ven ahí en el medio es como si fuera un coinor. ¿Vieron que el coinor larga agua? Bueno, ahí saldrían las papas ya peladas. La desventaja que tiene es que las papas tienen que ser de tamaño parejo, todas iguales o lo más parecida posible, y a veces uno tiene que raspar un poquito con la mano porque no siempre la pela perfecto, pero bueno, en general es una gran ayuda. Picadoras de carne, cortadoras de fiambre. Bueno, después tenemos cuchillos de distintos tamaños, de distintas formas, con distintas funciones. Y el cuchillo, cuanto más afilado sea, menos riesgo de accidente. Ojo que cuando uno se corta con un cuchillo, en general, porque el cuchillo no tiene buen filo. Entonces, lo que hay que hacer es un cuchillo que tiene que tener muy buen filo. Después en preparaciones finales tenemos hornos que pueden ser de distinto tipo, parrillas, freidoras, cuchipasta, que es como una gran olla que sirve para cocinar pasta. El formato es parecido al de una freidora. Después, bueno, también tenemos ollas servidoras, marmitas, sartenes, coladores, cucharones, cocerolas, bandejas, asaderas, distintos utensilios. Equipamiento que tenemos en un área de cocina es enorme, pues son muchísimas cosas. Y en el área de distribución, como lo habíamos dicho, tenemos carros térmicos. Acá en la foto es un carro térmico que lleva 36 bandejas. Del material de este carro es de acero inoxidable y es un carro eléctrico que funciona con 220 voltios. Después tenemos carros que llevan bandejas y acá tenemos en la parte inferior dos sistemas de bandejas. El que está a la izquierda son bandejas donde el piso de una bandeja es la tapa de la otra. Y en la derecha tenemos la bandeja que tiene su propia tapa y no necesita el piso de la bandeja superior que haga de techo. En la bandeja que está a la derecha conserva mucho mejor la temperatura que está en la izquierda. El tema es que la de la derecha son las famosas bandejas Aladín que son importadas de Estados Unidos. El costo es de más o menos 120, 140 dólares cada bandeja y se supone que cada 3 años, 4 años habría que cambiarlas porque se va gastando el plástico. Las que tienen a la izquierda son hechas en Brasil, son mucho peores, no tienen la calidad de terminación que tienen las norteamericanas y no te conservan la temperatura tan bien como las norteamericanas. Pero el costo es mucho más barato, aunque ustedes no lo puedan creer, en la Argentina no hay ningún diseñador industrial que se le haya ocurrido hacer un rectángulo con 4 o 5 huecos para poder poner bandejitas para comidas y nosotros tenemos que importar teniendo ingenieros, teniendo plástico en la Argentina, tenemos que estar importando bandejas de Brasil o de Estados Unidos. Después tenemos los carros portabandejas, que ustedes acá están viendo que se utilizan, bueno, en el momento de la distribución para las salas, tienen a la izquierda un carro con bandejas que van con su propia tapa, que son las ideales, y a la derecha tienen el carro portabandejas, pero en este caso no son bandejas como el otro sistema que vimos, que una es tapa de otro, sino que van puestas en el carrito y acá ninguna bandeja es tapa de nadie. Y tienen un film esas bandejas. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que no haya sido yo muy aburrido. Cualquier duda que tienen, nos comunicamos. Muchas gracias.